Vamos a venir a la palabra del Señor hoy. Quiero pedirte que si traes tu Biblia de papel, abras tu Biblia en el libro de Hechos, capítulo 15. De favor, si me ayudan a subir un poquito más monitores aquí abajo, por favor. Y Hechos, capítulo 15. Y bueno, la última vez, hace 15 días que estuve compartiendo Hechos 15, yo decía varios puntos importantes, y uno de ellos era que Hechos 15 es uno de los capítulos más importantes dentro de la historia de la iglesia, ¿verdad? Es uno de los capítulos más relevantes por la transición, por la manera en que vamos a ver este primer concilio que se tuvo en Jerusalén, acerca de cómo los judíos cristianos querían que los gentiles guardaran la ley, ¿te acuerdas? Y entonces ellos empiezan a intentar, ¿verdad?, decirles a todos los cristianos gentiles que guardaran la ley, que tenían que circuncidarse, incluso decía circuncidarse y guardar toda la ley para ser salvos, ¿no? O sea, cosa que el apóstol Pablo, ¿verdad?, de manera muy fuerte, ¿verdad?, tiene que decirles que no está bien. Entonces él va a Jerusalén junto con Bernabé para tener una discusión, porque así lo dice la palabra, ¿verdad?, una fuerte discusión entre todos los apóstoles, Pablo, Pedro, Jacobo, estaban todos ahí, los más relevantes, y empiezan a hablar qué es lo que realmente Dios quiere para la iglesia. Recordemos que la iglesia está en una etapa todavía muy joven en cuanto a lo que Dios está haciendo, ¿no? Han pasado pocos años relativamente desde que Jesús ascendió al cielo. Entonces, todo esto va avanzando, la revelación se está dando, y es importante entender por eso Hechos 15. Hablábamos que al final se toma una decisión, y la decisión tiene que ver con que a los gentiles no se les inquiete, no se les pida más que algunos puntos que mencionábamos, ¿verdad?, que era como no comer lo sacrificado a los ídolos, no comer sangre ni animal ahogado, y abstenerse de fornicación y moralidad sexual. La última vez explicamos un poquito acerca de esto, pero aquí hay cosas muy relevantes, ¿verdad? En el capítulo 15 está el momento donde Pedro, es la última vez que se menciona en el libro de Hechos. El apóstol Pedro es la última vez que se menciona en el libro de Hechos, ¿verdad? También vemos relevante cómo son enviados Silas. Dice aquí la palabra de Dios en el capítulo 15 que Dios envía, bueno, aparte de a Pablo y a Bernabé, también envían a Silas. Y por ahí lo estábamos leyendo. Dice versículo 22, Hechos 15, 22, dice, entre ellos varones enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, que van a ir a dar esta carta, este comunicado acerca de lo que se ha decidido, que los judíos cristianos, o sea, no pueden judaizar a los gentiles. Ahora, yo creo que aquí es importante detener un poquito el Hechos 15, porque quiero ser un poco más reiterativo acerca de este tema de guardar la ley, porque eso es lo que decían los judíos cristianos. Si no guardaban la ley, no eran salvos. ¿Y qué era guardar la ley? Guardar la ley era circuncidarse, cumplir los mandamientos como ellos, los judíos, los interpretaban, guardar el día de reposo, guardar las fiestas, las tradiciones judías, por supuesto, incluso las vestimentas, porque los judíos hoy en día, y es lo mismo, aunque en ese tiempo yo creo que todavía era más, pero los judíos ortodoxos hoy en día, ¿verdad?, guardan la ley. Y sus ritos, sus tradiciones, sus fiestas, sus celebraciones, circuncidarse y todo lo que ellos hacen es un cúmulo de mandamientos que ellos siguen guardando y que ellos creen, ¿verdad?, que ellos tienen que cumplir todo lo que está en el Antiguo Testamento. Y yo quiero que nosotros podamos
entender como cristianos cómo es esto en nuestra vida. Porque la pregunta es que tenemos que hacernos, y si de repente es bueno pensar un poquito, ¿verdad? ¿Nosotros vamos a guardar la ley de Moisés o no? ¿Será que ya no tenemos que guardar la ley? ¿Será que la ley ya pasó de moda? Ahora, ¿qué es guardar la ley? Como te decía, ¿será que no guardamos ya la ley? Ni tampoco, porque muchos dicen, bueno, si no guardas la ley, entonces tampoco los 10 mandamientos, porque están dentro de la ley. O guardas todo o solamente una parte. Y yo quiero que podamos nosotros hoy reflexionar, y voy a tomar los siguientes minutos para explicar con la palabra. Voy a usar muchas citas de la Biblia hoy, ¿verdad? Hoy sí me voy a convertir así como en un maestro que voy a enseñar la palabra para que podamos entender bien acerca de este tema. Yo te decía que últimamente en este tiempo nos hemos encontrado con mucha gente que son gentiles como tú y como yo, y que están enseñando que tenemos que guardar la ley, que tenemos que judaizarnos, aunque dicen Jesucristo sigue siendo el Salvador, pero también tenemos que guardar fiestas, tradiciones, celebraciones. Entonces, nosotros como cristianos tenemos que entender lo que la Escritura nos enseña al respecto, para entender lo que Jesús hizo en nuestras vidas. Y el primer punto que quiero que nosotros podamos entender es que toda la Escritura, la Biblia, tu Biblia, mi Biblia, ¿verdad?, ha sido inspirada por Dios, incluyendo la ley, ¿no?, los salmos y los profetas. Dice la palabra Timoteo, 2 Timoteo 3:6, y así lo dice Pablo: toda Escritura es inspirada por Dios. O sea, quiere decir que desde Génesis hasta Apocalipsis, toda la Escritura ha sido inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Todo el Antiguo y el Nuevo Testamento para nosotros. No podemos nosotros solamente pensar que es el Nuevo Testamento o tenemos solamente el Antiguo Testamento, todo, y se complementa tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Ahora, Jesús, cuando vino a esta tierra, Él fue un judío, ¿verdad? Él nació, ¿verdad?, dentro del pueblo judío, y como judío, Jesús, como hombre, dice la palabra que que Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y entonces Jesús, como hombre, siendo un judío, la Biblia nos enseña que Él guardó toda la ley. O sea, Jesús guardó toda la ley. Es decir, Él celebraba las fiestas judías, Él celebraba la Pascua. De hecho, la última cena es una fiesta de Pascua. Él hablaba en las sinagogas. Él hablaba en el templo, que en ese tiempo todavía existía el templo. Y Jesús mismo dice en Mateo 5:17: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino ¿para qué? Para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Entonces Jesús mismo está diciendo que Él vino a cumplir, a guardar. Dice: yo he venido para cumplir, ¿no? Él nunca quebrantó la ley. Es más, pareciera cuando Él en día de reposo hacía milagros y se enojaban los religiosos, como que Él estaba quebrantando la ley, pero lo que Jesús estaba quebrantando eran las tradiciones. Porque el problema de la ley es que se dice que hay 613 mandamientos. Yo no los he contado, pero los rabinos que son muy detallistas dicen que en la Biblia
hay 613 mandamientos, pero de esos 613 mandamientos se desprenden cientos de tradiciones, cientos de puntos de vista alrededor de toda la ley. Y entonces lo que Jesús quebrantaba no era la ley, sino eran las tradiciones. El pueblo de Israel sigue todavía cumpliendo muchísimas tradiciones, ¿no? Por ejemplo, yo te lo he platicado, el día de reposo, que es un día que Dios creó para descansar, ¿no? Me recuerdo la primera vez que fuimos a Israel y estuvimos ahí en Israel y nos tocó estar un viernes en la noche, que fue el Shabbat. Entonces los guías nos dijeron, estábamos en el hotel y nos dijeron, tengan cuidado de subirse a este elevador que diga, que en este elevador que diga que es un elevador de Shabbat. Y dijimos, ¿por qué? Porque ese elevador, si tú te subes, está ya programado para subir piso por piso. Porque un judío, cuando entra al elevador, no puede tocar al piso que puede ir, que quiere ir. Si hace eso, transgrede la ley. Y así como eso, entonces los judíos, hoy en día en Israel, los ortodoxos, no pueden tirar la basura el día de Shabbat. Entonces, no pueden levantar la tapa para tirar la basura porque transgrede la ley. Entonces han inventado tambos de basura automáticos, que cuando ellos llegan, la tapa se abre automáticamente y pueden tirar la basura. Y como eso, te puedo contar cientos de tradiciones que lejos de traer un beneficio, es un yugo, como lo vamos a ver, ¿no? Entonces, Jesús no rompió la ley, no quebrantó la ley, sino el problema que Jesús tenía con los religiosos es que Él quebrantaba las tradiciones. Porque Jesús dice, yo vine a cumplir la ley. Y Jesús no solamente cumplió la ley, sino también cumplió todas las profecías que apuntaban al Mesías. En Lucas 24:44, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando con sus discípulos, dice, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, porque así se dividía, los judíos así dividen el Antiguo Testamento, ¿verdad? La ley, los profetas y los salmos, ¿no? Entonces, Jesús cumplió la ley. Y Jesús, escucha bien, esto es muy importante, es el único hombre, porque Jesús se hizo hombre, que no pecó y cumplió la ley cabalmente. Jesús es el único. Y la Biblia lo dice. Mira lo que dice Primera de Pedro 2:22, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Segunda Corintios 5:21, dice el apóstol Pablo, al que no conoció pecado, Jesús, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces Jesucristo, estando en esta tierra, Él como hombre no pecó. Es más, Él cumplió toda la ley. No transgredió ninguno de los mandamientos. Cosa que ningún ser humano, ningún judío, lo pudo o lo ha podido hacer. Y vamos a ver más adelante. Hebreos capítulo 4, versículo 14, el apóstol nos dice, por lo tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote, se está refiriendo a Jesucristo, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. O sea, no solamente Jesús guardó toda la ley, hermano, sino que Jesús nunca pecó. Fue tentado, pero Él no pecó. Entonces, Él, por eso dice el apóstol, se compadece de nosotros. Él entiende nuestras debilidades. Entonces, ningún judío, por supuesto que tampoco ningún gentil, ha podido guardar la ley en su esencia más pura.
Porque escucha bien, la ley, cuando hablamos de la ley, no solo son fiestas o celebraciones, ¿no? Porque a veces solamente nos clavamos ahí en entender qué es la ley. Guardar la ley, ¿qué es? Guardar la ley es las fiestas, el Shabbat, las celebraciones. Guardar la ley, circuncidarse. No, guardar la ley es, y Jesús lo dijo, ¿en qué se resume toda la ley? En dos cosas: en amar a Dios y amar al prójimo. El que haga esto ha cumplido toda la ley. La esencia de la ley. Por eso Pablo dice en Romanos, ¿verdad? La ley es santa, la ley es buena. Porque Dios lo que quería mostrarnos a través de la ley, la esencia de la ley, es el amor a Dios y el amor al prójimo. Ahora, estamos estudiando Hechos. ¿Tú te acuerdas de Saulo? Que era, y podría ser uno de los mayores ejemplos de los fariseos. Él era fariseo de fariseos. Él estudió a los pies de un famoso rabino llamado Gamaliel. Él conocía perfectamente la ley. Pero dice la palabra que Saulo odiaba. ¿Te acuerdas cómo dice? Su odio, su coraje, su enojo hacia los creyentes era tanto que estuvo de acuerdo para que los mataran y iba tras ellos, creyendo que de esa manera él cumplía la ley. Entonces, está transgrediendo la ley. Nadie puede cumplir la ley. De hecho, la Biblia dice que si tú cumples toda la ley, todo lo que las fiestas dicen, todos los Shabbats, ¿no? Cuando se pone el sol aproximadamente a las 6 y no haces ya nada y lo cumples todo hasta el día siguiente y cumples todas las fiestas y todas las celebraciones y todas las vestimentas y todos los sacrificios y todos los cientos de tradiciones que hay. Si tú cumples toda la ley, pero fallas en una, ¿qué dice la palabra? Te haces transgresor de toda la ley. Mira lo que dice Santiago 2:10. Cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Por eso, hermanos, nadie, ningún ser humano, ningún judío puede o pudo guardar, ni puede ni pudo guardar toda la ley. Pero la ley en sí misma, cuando nosotros hablamos de la ley, todos los mandamientos, la palabra pura, llamémoslo de esa manera. El apóstol Pablo lo menciona de esta manera en Romanos 7:12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Entonces, eso es la ley. La palabra tal cual dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Y aquí Pablo va a desarrollar, ¿verdad? Y no tenemos el tiempo para avanzar tanto en ello, pero Pablo va a desarrollar el tema de que precisamente la ley, ¿no? La ley escrita, o sea, dice Pablo, es buena, es santa, es pura. Dios nos la dio para que nosotros pudiéramos acercarnos a Dios, pero mi naturaleza pecaminosa, mi naturaleza inclinada a hacer lo malo, impide que yo pueda cumplir toda la ley. Entonces no me puedo jactar de que yo guardo toda la ley. No me puedo jactar de que yo soy un guardador de la ley, porque me convierto más bien en solamente un religioso, un fariseo, alguien que está midiendo lo que sí hago y lo que no hago, y acaba siendo más bien una religiosidad, una vida religiosa, que realmente entender la esencia de la ley, porque mi naturaleza me lleva a transgredir la ley. Dice Pablo, porque yo no conocería que es pecado, no sé, el mentir, si la ley no lo dijera. Pero cuando la ley te dice no mientas, entonces la ley en tu vida, cuando te dice no mientas, tu naturaleza te hace mentir, entonces la ley te aplasta. ¿Me explico? Sí me estoy explicando un poco. Entonces, para eso vino Jesús, y aquí es un punto importante. Para eso vino Jesús a esta tierra. Jesús vino a esta tierra para acercarnos con Dios.
Jesús vino a esta tierra para morir por nuestros pecados, sí, pero también para cerrar un capítulo que nadie podía cerrar, solamente Cristo, hablando acerca de la ley. Y dice Pablo en Romanos 10:4, escucha bien, porque el fin de la ley es Cristo. El fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Entonces, por eso Jesús vino a esta tierra. Él vino a dar su vida por nosotros, pero sabes, no solamente vino a morir por nuestros pecados, Él cumplió la ley al 100%. Él es el hombre, ¿verdad? Dios hombre que se presentó ante el Padre y dijo: yo he cumplido esa parte al 100%, yo he guardado todos los mandamientos. Por eso Él vino a esta tierra, y por eso cuando Él murió y dio su vida, ¿verdad?, por nosotros, y por eso Él, sin pecado, Él dio su vida por ti y por mí, por toda la humanidad. Porque Él no había transgredido. O sea, humanamente Él podía llegar ante el Padre y decir: yo cumplí toda la ley. Porque el hombre que cumpliere toda la ley, este hombre vivirá. Pero Jesucristo, en su amor, en Él fue cargado, ¿verdad?, todo el pecado, todas las transgresiones, todas las maldades. La ira de Dios fue sobre Jesucristo. Y esa es la razón por la cual Jesús fue a la cruz. Ahora, quiero que vengas a Gálatas 3:10 para que podamos seguir entendiendo acerca de lo que Cristo hizo en nosotros. Porque todos los que dependen, y esto vale la pena detenernos, todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Por qué? Porque escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Quién puede cumplir la ley? Humanamente hablando, nadie. ¿Qué te hace creer que tú lo puedes hacer? Nadie. Entonces Pablo dice: todos los que la quieren cumplir, todos los que lo quieren hacer, están bajo maldición. Porque tu condena, y está escrito, tu condena por no cumplir la ley es la muerte, es el pecado. Entonces, no tiene que ver solo con fiestas, o no solo tiene que ver con celebraciones, tiene que ver con tu vida. Porque la ley dice: no matarás, no robarás, no dirás falso testimonio. Es más, Jesús cuando vino, él todavía la ley dice: oíste que fue dicho esto, pero yo te digo, ¿no? ¿Te acuerdas cuando Él nos da un nivel más alto para entender lo que era la esencia de la ley? Entonces, ¿quién lo puede lograr? Entonces Pablo está diciendo: todos los que dependen de las obras de la ley. Por eso, iglesia, vamos por aquí, no me pierdas para que no te quedes a la mitad. Nosotros no podemos ni debemos guardar la ley. No, o sea, ¿como para qué? No lo vas a hacer, no lo vas a lograr. El judío ortodoxo que actualmente no cree en el Mesías, por mucho que se esfuerza, nos ha tocado ir a Israel, créeme que es una experiencia, ¿no? Pero tú ves su religiosidad, tú los ves en el muro, tú los ves cómo oran, tú los ves todo lo que se ponen, las vestiduras que traen, todo lo que hacen, ¿no? Cómo oran, cómo hasta el mecerse, ¿no? Cómo se mecen, tiene una manera, es una tradición, hay una razón, hay una enseñanza, o sea, todo lo que ellos hacen. Son muchas tradiciones, pero nadie de ellos puede jactarse que cumple la ley al 100%. Porque si fallan en una, ya transgredieron todo. Entonces lo que se convierten es en religiosos que solo están tratando de mirar de al lado, o se miden con el que está acá y dicen, como lo era Pablo, ¿verdad?, que se creen mejor que los otros. Y por la ley, tengo que avanzar, por la ley, ninguno, repite conmigo, ninguno se justifica para con Dios. Ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que, o sea, la ley no es de fe, la ley es de hacer, ¿no? O sea, la ley no es de fe, es de hacer. Y la fe es de creer.
Y eso es lo que Pablo nos está llevando. Dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. O sea, la ley dice, ¿no? Si tú haces esto, tienes vida. Si haces esto, te va bien. Entonces ya vimos que no podemos cumplirla. Ya vimos que el que la cumplió cabalmente fue Jesús. Entonces sigue el versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Y esta palabra griega para redimir en la Biblia era un término financiero que se refería al proceso de comprar la libertad de un esclavo. Y cuando un esclavo era redimido, o sea, era redimido, era perdonado, ya no estaba sujeto a las reglas y expectativas de la vida de un esclavo. Por lo tanto, ser redimido de la maldición de la ley significa ser liberado. Repite conmigo, ser liberado de las normas y regulaciones. En otras palabras, aquellos que son redimidos de la maldición de la ley ya no están obligados a cumplir los mandamientos de la ley como los israelitas. Cristo nos redimió, Cristo nos liberó, Cristo nos perdonó. Él pagó, Él lo cumplió. Tú y yo no podíamos cumplirlo. Ahora, esto es bajo una mentalidad que a lo mejor nos suena raro, pero el judío no entendía eso. Por eso Pablo tiene que explicarlo tanto en todas las cartas, porque el judío no le cae ese 20, no lo entiende. Dice entonces, Cristo nos redimió de la maldición, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero, porque en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzó a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Entonces es por eso que en Hechos 15, en el versículo 10, dicen ellos, ¿verdad? En este concilio, donde dicen, ahora pues, no recuerdo quién lo está diciendo esto, si es Jacobo o si es Pedro el que lo está diciendo. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? O sea, ellos están en esa discusión. ¿Por qué? O sea, este yugo, ¿no?, en la espalda, esta carga es muy pesada. Nadie la podemos cumplir, nadie la hemos cumplido, nadie la podrá cumplir. Son más tradiciones que otra cosa. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces, hermano, hasta aquí tenemos que entender que no hay razón. Cuando hay gente, iglesias, lugares donde están diciendo, tienes que ahora cumplir, porque las fiestas, porque el Shabbat, porque a lo mejor te puede decir, bueno, ya no es porque ya eres salvo, pero ¿para qué quieres regresar a la esclavitud? ¿O quieres someterte a cosas que en Cristo Jesús nosotros ni siquiera tendríamos que estar pensando en ello? Todo lo que está en la ley, como lo vamos a ver, todo lo que está en el Antiguo Testamento, bueno, claro, excepción de las profecías, pero todo lo que está en la ley son principios, es una sombra de Cristo. Y bueno, tengo que seguir para terminar. Jesús ha venido a esta tierra para perdonar nuestros pecados. Tenemos vida eterna. Hemos sido injertados, como dice Pablo en Romanos, ¿verdad?, en el pueblo. Ahora somos llamados hijos de Dios. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Dios ha cambiado nuestra vida. Pero te voy a decir cuál es el milagro más glorioso del Evangelio. Y eso es donde viene ya la esencia de lo que Cristo vino a hacer por nosotros. Es por eso que Pablo tiene que decir vez tras vez, Jesús es suficiente. Jesús es suficiente. Jesús ya pagó todo. Jesús cumplió lo que nadie podía cumplir. Jesús murió por nuestros pecados, por nuestras faltas, nos ha perdonado. Pero el día en que tú y yo recibimos a Cristo, el día que tú y yo reconocemos a Jesús como Señor y Salvador, suceden varios milagros dentro de nosotros. ¿Te acuerdas cuando Jesús habló con Nicodemo y le dijo a Nicodemo, Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo? Juan 3. Y Nicodemo no entiende y se rasca la cabeza y le dice, ¿cómo, Jesús? No lo entiendo. Y Jesús le dice, a ver, Nicodemo, siendo tú maestro de la ley,
porque era un maestro de la ley. ¿No entiendes lo que te digo? Tú tienes que nacer no físicamente, sino nacer del Espíritu. Hay una promesa que está en Ezequiel 36, en el versículo 26 y 27. Y es una promesa que Dios da al pueblo de Israel, sí, de primera mano, pero se cumple a aquellos que recibieron a Cristo, porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿qué hizo Jesús? ¿O qué hizo Dios? Les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Cuál es la promesa? Y os daré un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, que guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Este pasaje es fundamental para entender lo que es la vida en Cristo. El día que tú y yo recibimos a Cristo, sucedió un milagro. Él te quita el corazón de piedra, te da un corazón de carne. Hemos estudiado que el Espíritu Santo viene a nosotros, y cuando hablamos Hechos 2, veíamos la diferencia incluso entre la llenura y el sello del Espíritu Santo. Porque cuando tú reconoces a Jesús como Señor y Salvador, ¿sabes qué viene también? El Espíritu, Dios mismo, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, viene a morar dentro de ti. Dice Pablo que tú y yo somos el templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en tu vida. El Espíritu Santo mora ahora en tu vida. Entonces te quita el corazón de piedra, te da un corazón de carne. El Espíritu Santo viene a morar en ti. ¿Y qué crees que más hace el Espíritu Santo? Te empuja, te impulsa a hacer la voluntad de Dios. Cumplir, déjame decirlo de esta manera, cumplir la ley que se encierra en amar a Dios y amar al prójimo. Que se encierra en una vida que agrada a Dios. Es más, me voy a meter más profundo. Cuando Cristo hace ese milagro en tu vida, tienes vida eterna. Él ya te ha perdonado de tus pecados. Eres hijo de Dios. Y si me equivoco, pastor, y si fallo, y si peco, eres hijo de Dios. Y puedes acercarte a Él y pedirle a Él que te perdone, porque eres hijo de Dios. Ya no depende de tus acciones, porque Él te ama. Y Él te ama tanto que Él ya hizo todo por ti y por mí. Quiero terminar con una escritura más en Hebreos 10, que es el cumplimiento de esta profecía de Ezequiel. Y hay otra que está similar en Jeremías, pero por el tiempo ya no la leo. Hebreos 10 dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Él está sentado a la diestra del Padre. Y dice: y de ahí en adelante, esperando hasta que todos sus enemigos sean por estrado puestos debajo de sus pies. Porque con una sola ofrenda, su muerte hizo perfectos para siempre a ti y a mí. Pues para que lo entiendas, con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. O sea, el testimonio que el Espíritu Santo nos da es este. Porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes. Escucha bien esto, ese es el punto. Este es el punto, hermano. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Ya no la ley, el antiguo pacto, la ley de Moisés, el antiguo pacto,
en el que ahora hay que cumplir las fiestas, las tradiciones y todo eso. No. Ahora el milagro más glorioso que tú y yo estamos viviendo en esta generación desde que Jesús ascendió al cielo es que todo aquel que cree, Dios hace un cambio de corazón y sabes, Él pone en tu corazón lo que tienes que hacer. Cada uno de nosotros, el Espíritu Santo trabaja contigo y conmigo de manera individual y Él te dice lo que tú tienes que trabajar. Por eso es tan ineficaz cuando metemos tradiciones como cristianos o como iglesia o como líderes. Decimos, bueno, eres cristiano, pero no te puedes vestir así, no te puedes hacer así y no puedes hacer aquello y no puedes hacer lo otro y no puedes hacer lo otro. Hermano, hazlo para ti. Hazlo para ti. Si a ti el Espíritu Santo te dice no lo hagas, no lo hagas. Ay, pastor, entonces quiere decir que si quiero puedo robar. Hazlo. Y si eres de Cristo, me dices cómo te fue. Porque si eres de Cristo, la ley escrita está ahí, la ley al corazón está ahí, que el Espíritu Santo te va a decir no lo hagas. Porque la gracia, escucha bien, hemos pensado que la gracia es un boleto para pecar. Hermano, la gracia es un entendimiento para saber que en Cristo Jesús soy libre, que en Cristo Jesús soy perdonado y le amo tanto que yo no quiero hacer algo que va en contra de lo que el Espíritu Santo me está dictando. Esa es la gracia. La gracia es eso. Cada uno de nosotros estamos en diferente momento. Dice, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Amén. Nunca más, hermano, ninguna condenación hay. En Cristo Jesús, hermano, Él te ha perdonado. Él nunca más va a traer a regresar tus pecados. Eres libre, eres perdonado, eres hijo. Pues donde no hay remisión, donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Porque por una sola ofrenda, Cristo Jesús. Si su ley si su espíritu está en mi corazón, entonces Él ha cambiado mi corazón, corazón de carne. Y eso es lo que Pablo trata de explicar a los judíos. Por eso Jesús es todo. Por eso Jesús es quien nos ha perdonado. Somos perdonados por la fe, ya no por la ley. No tienes que guardar nada. Romanos 13, 9 y 10. Y ahora sí ya, cierro mi Biblia para que me creas. Dice, esta escritura está buena, anótala. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley, ¿qué es? El amor. Y dice Pablo en Romanos 8 que el Espíritu Santo, que Dios ha derramado su amor en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Hermano, esto debería de hacernos darle gracias a Él. A lo mejor como gentiles, porque somos gentiles, vamos, a lo mejor estamos ajenos a todo esto, pero es donde el judío ya no le cabe en la cabeza. Por eso el judío ni cree en el Mesías, que es Jesús, y mucho menos que le quites todos sus ritos, todas sus leyes, todas sus tradiciones. No le cabe. Pero por favor, cuidemos de gentiles, líderes como tú y yo, como yo, mexicanos y así como bien mexicanitos, que están judaizando, que te están llevando a guardar, a cumplir, a hacer y fiestas y como para qué. No, es que no, hermano, yo prefiero ser libre en Cristo Jesús, porque Jesús me ha hecho libre y la gracia de Cristo en mi vida, el Espíritu Santo, Él está trabajando conmigo. Y sabes, un día Él me va a pedir, y no voy a ser salvo porque he creído por medio de la fe, pero las recompensas, lo que Él me dará será de acuerdo a mi obediencia y a lo que estoy haciendo, la voluntad de Dios. Pero eso es la gracia. Iglesia, camina en la fe en Jesús. Y por eso es tan relevante Hechos 15. No más. Acabó el tema. Ahora no acabó, tristemente, porque por eso está Romanos, por eso está Gálatas, por eso está Corintios, por eso está Filipenses. Y todas las cartas, si las lees con detalle, Pablo tiene que siempre estar hablando ahí el tema. Porque entraban estos judaizantes
haciendo problemas en las iglesias. Señor, te damos gracias esta noche. Señor, gracias porque tú eres todo en nosotros. Jesús, eres suficiente. Viniste a esta tierra, Señor, para cumplir la ley. Lo hiciste. Eres el único que lo hizo. En ti no hubo pecado, porque cuando te maldecían, dice la palabra, nunca pecaste. Señor, tú moriste en la cruz, Señor, no porque lo merecías, porque la paga del pecado es la muerte, pero tú no lo merecías, Jesús, porque tú viviste en esta tierra como un hombre perfecto en tus caminos, guardaste la ley, Señor, pero lo hiciste, Señor, para mostrarnos que nadie lo puede hacer. Nadie lo ha logrado y no podemos, porque nuestra naturaleza es inclinada a hacer lo malo, Señor. Pero gracias porque al morir en la cruz, Dios, tú vivificaste, tú perdonaste, tú me diste vida, Señor, Padre. Y el mayor milagro, Dios, es que has renovado mi espíritu, mi corazón. Quitaste el corazón de piedra, me diste un corazón de carne, Señor. Estás escribiendo cada día tu palabra, tu ley, tus mandamientos, lo que tú quieres que yo haga y deje de hacer, Señor. Es algo que tú estás hablando a cada corazón, Señor. Qué glorioso, porque eso nunca pasó en el antiguo pacto. Por eso entendemos el antiguo y el nuevo pacto, Señor. El nuevo pacto es en Cristo Jesús. El antiguo pacto era por obras. El que haga cumplirá, o el que cumpla lo merece, Señor, pero nadie lo logró. Y Señor, te pido que los que estamos aquí, los que se escuchen este mensaje, Señor, podamos caminar en la libertad que tenemos en Cristo Jesús, Señor. Que podamos entender la gracia, y la gracia, Señor, no es un boleto para hacer lo que querramos, porque si somos verdaderamente hijos ni podríamos hacerlo, Señor. Y aún hemos visto a muchos que regresan como hijos pródigos, porque dicen: soy hijo, porque no puedo estar en el lugar de los cerdos comiendo algarrobas, Señor, sino que reconocen que son hijos y vuelven a casa, Señor. Pero que tu gracia nos ayude cada día más a santificarnos. Te pido que bendigas tu palabra, y Señor, que podamos entender y seguir agradeciéndote por lo que tú has hecho por nosotros. En esta noche dile a Jesús: Señor Jesús, gracias por tu salvación, y afirma que Él es tu Señor y Salvador, y que Él te ha dado una vida nueva, un corazón nuevo. Su Espíritu está en ti, y Él ha escrito y escribe en ti sus leyes y sus mandamientos, y es en Cristo Jesús que ahora nosotros tenemos salvación. No depende de acciones, de ser buenos, sino de ser salvos por medio de la fe. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga, iglesia. Amén.